Estaba en la cama, abrazando su chaqueta, cuando un susurro helado me rozó el oído. ¿Por qué me dejaste? Mi cuerpo se paralizó. Sentí su aliento frío en mi cuello. Quise girarme, pero algo me sujetó la muñeca con fuerza. No había nadie allí, pero la marca roja en mi piel a la mañana siguiente decía lo contrario. Desde esa noche, su presencia se hizo más intensa. Las luces parpadeaban, la moto que había dejado en el garaje arrancaba sola en mitad de la noche. Una vez, la bocina sonó repetidamente hasta que bajé, temblando, y la encontré con el asiento mojado, como si alguien acabara de usarla bajo la lluvia. Intenté ignorarlo. Pensé en mudarme, pero cada vez que hacía las maletas, algo las vaciaba mientras dormía. Andrés no quería que me fuera. No me lo permitiría. Una madrugada, el sonido de la moto rugió en la calle. Me asomé por la ventana y lo vi. Andrés, con su casco negro y su chaqueta de cuero, sentado en la moto, mirándome. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y oscuros. Pero lo peor fue su sonrisa, una mueca torcida, inhumana. «Sube», dijo, con una voz que ya no era la suya. Cerré los ojos, sintiendo un terror indescriptible. Cuando volví a mirar, la calle estaba vacía. Pero el casco de Andrés estaba en la entrada de mi casa, goteando agua, como si acabara de volver de un viaje. Desde entonces, cada noche lo escucho. Sus pasos recorren el pasillo, su sombra se proyecta en la pared. A veces, susurra mi nombre, otras veces grita mi nombre con un odio que no le conocí en vida. Sé que no es él. No puede serlo. Pero lo que sea que regresó, no se irá hasta llevarme con él. Y cada noche, el rugido de la moto se acerca un poco más. Anoche, la situación alcanzó un nuevo nivel de horror. Me desperté con el sonido de la bocina sonando incesantemente. Cuando bajé al garaje, la moto estaba encendida, las luces parpadeaban como si alguien la estuviera manipulando. Pero no había nadie. Me acerqué con cautela y, de repente, el motor rugió con una fuerza imposible, lanzándome hacia atrás. Al levantarme, noté que la pared del garaje estaba arañada con palabras torcidas y desesperadas. «Ven conmigo». Sentí una presencia detrás de mí. Antes de poder reaccionar, una fuerza invisible me empujó contra la moto. Mis manos quedaron pegadas al manillar y, por un instante, sentí los dedos fríos de Andrés cerrarse sobre los míos. Grité y me solté, corriendo de vuelta a la casa. Cerré todas las puertas y ventanas, pero los ruidos no cesaban. Susurros, risas ahogadas, el eco de un motor en la distancia. Mi cuerpo temblaba, mi mente estaba al borde del colapso. Hoy decidí buscar ayuda. Contacté a un sacerdote y a un medium. Ambos coincidieron en algo aterrador. Andrés no era el único espíritu aquí. Algo más oscuro, algo maligno, se había aferrado a su alma y lo estaba usando para atormentarme. Me dijeron que debía enfrentarme a él, liberarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero la pregunta es, ¿cómo se enfrenta a un amor que se ha convertido en una pesadilla? Esta noche lo descubriré. Con la vela encendida y una silencio. Caí de rodillas, exhausta. La casa estaba en calma. La moto ya no estaba. Andrés se había ido. Las semanas siguientes fueron extrañas. Me sentía más ligera, como si una sombra hubiera dejado de acecharme. Pero, a veces, en la brisa nocturna, creo escuchar el lejano eco de un motor. Y en el fondo de mi corazón, sé que Andrés siempre estará conmigo,
aunque ya no pertenezca a este mundo. Epílogo. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que me recordara a Andrés. He intentado rehacer mi vida, aunque la cicatriz del pasado aún me acompaña. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi algo que me dejó helada. Una moto negra pasó a mi lado, y el conductor, con un casco oscuro, giró la cabeza para mirarme. Mi corazón se detuvo. Aunque su rostro estaba cubierto, supe que era él. Parpadeé y la moto ya no estaba. Tal vez solo fue mi imaginación. Tal vez nunca podré escapar del todo. Porque el amor, incluso en la muerte, a veces se niega a desaparecer. Me llamo Elena y tengo 52 años. Hace 6 meses perdí a mi esposo, Daniel, de un infarto fulminante. No hubo advertencias, no hubo despedidas. Una mañana se fue a trabajar y nunca regresó. Desde entonces, la casa se ha sentido más vacía que nunca. Es curioso cómo el silencio puede pesar tanto. Al principio, era el dolor normal de la pérdida. Las noches eran un suplicio. Me despertaba buscando su lado de la cama, esperando oír su respiración pausada. Pero con el tiempo, empezaron a ocurrir cosas que no podía explicar. La primera vez que sentí su presencia fue un mes después de su muerte. Me desperté de madrugada con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de la cama. No me atreví a moverme, pero el colchón estaba hundido, como si alguien estuviera allí. Mi respiración se agitó, el corazón me retumbaba en el pecho. Me incorporé de golpe y la presión desapareció. Pensé que era mi imaginación. Pero entonces comenzaron los susurros. No eran palabras claras, sino murmullos en la noche, justo cuando estaba por quedarme dormida. Sonaban cerca de mi oído, como cuando Daniel me hablaba al acostarnos. Encendía la luz, buscaba el origen del sonido, pero nunca había nadie. Me convencí de que era mi mente jugándome una mala pasada. Hasta que una noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo, detrás de mí, estaba Daniel. No era una imagen borrosa ni una sombra, era él.
Una madrugada, desperté sintiendo una mano fría en mi brazo. Abrí los ojos y allí estaba él, con su rostro desencajado, los ojos hundidos y la piel pálida. Elena, ayúdame, susurró con voz quebrada. Grité y encendí la lámpara, pero la habitación estaba vacía. Sabía que debía hacer algo, pero ¿cómo liberar un espíritu que no quería irse? Busqué ayuda en un médium, quien al entrar a mi casa se estremeció. Él no está solo, dijo en voz baja. Hay algo más aquí, algo que se alimenta de su energía y de tu dolor. Esa noche, realizamos un ritual de despedida. Mientras el médium recitaba oraciones, la temperatura bajó bruscamente y la vela se apagó de golpe. Un susurro furioso llenó la habitación, no dejaré que se vaya. De pronto, sentí una presión en el pecho, como si algo intentara absorber mi aliento. Me aferré a la mano del médium, quien con voz firme gritó, Daniel, cruza al otro lado, rompe el vínculo. Hubo un silencio sepulcral y luego, un último susurro, te amo, Elena. La presión desapareció y la casa se sintió más liviana. Desde esa noche, no volví a sentir su presencia. Pero a veces, en la brisa nocturna, me gusta pensar que Daniel aún me cuida, desde donde sea que esté. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Días después del ritual, encontré un sobre en mi buzón sin remitente. Dentro, había una carta con la letra de Daniel. Elena, no es lo que crees. No puedo irme porque algo más me retiene. No confíes en nadie. Sigue las señales. Mi corazón latía desbocado. ¿Cómo era posible? ¿Era un engaño o una advertencia real? Las noches volvieron a llenarse de sombras. Escuchaba ruidos extraños, muebles que se arrastraban en la oscuridad. Una madrugada, el espejo del pasillo se quebró solo. En los fragmentos, por un instante, vi el reflejo de Daniel y de algo más, algo deforme, acechante. Sabía que no había terminado. Daniel no estaba en paz y yo era la única que podía ayudarlo. La pregunta era, ¿tendría el valor para enfrentar lo que realmente estaba detrás de todo esto? Decidí investigar el pasado de la casa. Fui a la biblioteca del pueblo y encontré registros antiguos. Descubrí que, décadas atrás, una familia había desaparecido misteriosamente en este mismo lugar. Había informes de desapariciones, de muertes inexplicables. Algo maligno habitaba aquí desde hacía mucho tiempo. Pero lo que más me impactó fue un nombre en los archivos, Elena Ruiz. Mi propio nombre. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer la fecha, 1893. Una mujer con mi nombre había vivido aquí, y había desaparecido sin dejar rastro. Regresé a casa sintiéndome observada. Encendí la vela y pregunté en voz alta, ¿quién soy realmente? Un golpe seco resonó en la puerta del sótano. Al abrirla, una inscripción apareció en la pared, Elena, el ciclo debe repetirse. El aire se volvió irrespirable. Daniel no era el único atrapado. Yo y el lujo que me ofrecía. Pero nunca imaginé que, después de su muerte, estaría atrapada en esta pesadilla. La finca es enorme, rodeada de colinas y espesos bosques. Desde su muerte, he intentado venderla, pero nadie quiere comprarla. Los trabajadores murmuran que Sergio sigue aquí, que su espíritu cabalga por los campos en la oscuridad. Me reí de sus supersticiones, hasta que las noches se volvieron insoportables. Todo comenzó con pequeños ruidos, el crujir de la madera, pasos en los pasillos cuando estaba sola. Pensé que era el viento, ratones quizá. Pero luego, las puertas comenzaron a abrirse solas, los espejos reflejaban sombras que no deberían estar ahí. ¿Y el establo? Dios, el establo. Una noche, el relincho de un caballo me despertó. Miré por la ventana y vi una figura montada en su corcel negro, inmóvil en la llanura bajo la luna. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser Sergio.
Él estaba muerto. Pero el jinete giró la cabeza hacia mí, y en la penumbra, distinguí el rostro pálido de mi difunto esposo. Me negué a creerlo. Convencida de que alguien me jugaba una broma, fui al establo al día siguiente. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo rancio, como carne podrida. La montura de Sergio estaba sobre su caballo favorito, a pesar de que yo misma la había guardado después de su muerte. Y entonces vi las marcas de cascos en el suelo, húmedas, frescas, como si alguien hubiera cabalgado la noche anterior. Desde entonces, las noches son una tortura. Escucho el trote de un caballo rodeando la casa, las ventanas vibran con el peso de los cascos golpeando la tierra. A veces, una risa baja, ronca, resuena en la oscuridad. No la de cualquier hombre, sino la de Sergio. Ayer, desperté con el cuerpo cubierto de tierra, como si me hubieran arrastrado fuera de la casa. Mis manos estaban arañadas, mis pies llenos de lodo. Pero lo peor fue el espejo del vestíbulo. Escrito con barro, tembloroso y torcido, había un mensaje: hasta que la muerte nos separe, no fue suficiente. Ahora, mientras escribo esto, escucho el relincho de su caballo acercándose. El aire se ha vuelto helado, las velas parpadean sin razón. Sé que esta noche será peor. Sé que Sergio vendrá por mí. Y esta vez, no estoy segura de que pueda escapar. La tormenta estalló sobre la finca, con truenos que sacudían las paredes y relámpagos que iluminaban la silueta del jinete espectral en la colina. Bajé las escaleras con el corazón latiendo frenéticamente, armada solo con una vela temblorosa. La puerta principal se abrió de golpe y una ráfaga de viento helado invadió la casa. La risa de Sergio resonó en los pasillos. Corrí hacia la cocina y tomé un cuchillo, aunque sabía que era inútil. La sombra de Sergio apareció en el umbral, su silueta oscura y distorsionada por la lluvia. Sofía, susurró, su voz impregnada de un eco profundo. Nunca debiste traicionarme. El suelo tembló y el sonido de cascos golpeando la madera llenó la casa. Un galope imposible dentro de las paredes. La vela se apagó y, en la oscuridad, sentí el aliento gélido de Sergio en mi nuca. Grité y corrí escaleras arriba, cerrando la puerta de mi habitación con desesperación. Pero cuando giré, lo vi allí, esperándome en la sombra. Sus ojos vacíos brillaban con un resplandor maligno. No puedes huir de mí, dijo, avanzando lentamente. Me acorraló contra la pared y, antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible me arrojó al suelo. Mis gritos fueron ahogados por el sonido ensordecedor de un caballo encabritándose en la habitación. El frío me envolvió y sentí como mis fuerzas se desvanecían. La oscuridad me arrastró y, en mi último aliento consciente, entendí la verdad: Sergio nunca se iría. Y yo estaba destinada a cabalgar con él por la eternidad. Desperté en el establo, cubierta de heno y con el sabor metálico de la sangre en mi boca. Mis muñecas tenían marcas, como si me hubieran atado con gruesas riendas de cuero.
Siguiendo sus indicaciones, realicé los rituales en la casa. Encendí velas negras, recité antiguas oraciones y purifiqué cada rincón con incienso. Sin embargo, nada funcionó. Alejandro seguía ahí, más presente que nunca. Una noche, mientras exploraba el sótano, encontré un diario oculto detrás de un cuadro. Era el diario de Alejandro. Al leerlo, descubrí que había estado involucrado en actividades oscuras, en rituales que prometían el poder y la inmortalidad. Había hecho un pacto con fuerzas desconocidas, y ahora esas fuerzas lo reclamaban. Aterrorizada, traté de quemar el diario, pero las llamas se extinguieron solas. La casa se convirtió en un infierno. Los muebles se destrozaban, las paredes se agrietaban y las sombras cobraban vida. Entendí entonces que no podía librarme de Alejandro por mi cuenta. Necesitaba ayuda de alguien más poderoso, de alguien que pudiera enfrentarse a las fuerzas oscuras que habitaban mi hogar. El curandero había advertido que la entidad que había invocado a Alejandro era poderosa y vengativa. Y tenía razón. Después del ritual, las apariciones de Alejandro se hicieron más frecuentes y más terroríficas. Ya no eran el monasterio. Rodeada de velas y símbolos sagrados, me enfrenté a las sombras que me habían perseguido durante tanto tiempo. La presencia de Alejandro era abrumadora, pero con la ayuda del monje, logré mantenerlo a raya. En el momento culminante del ritual, sentí una fuerza oscura que intentaba arrastrarme hacia las tinieblas. Pero con todas mis fuerzas, resistí. Visualicé la luz del sol, la calidez de un hogar, la felicidad que había compartido con Alejandro antes de que todo se derrumbara. De repente, una explosión de luz llenó la capilla. Las sombras se disiparon y sentí una profunda sensación de paz. Siempre estaría presente, acechando en las sombras.